Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión de clase. Ya las últimas sesiones en las cuales vamos a estar trabajando el perfil de egreso que va a tener algunos componentes de las partes que pide la SEP, ¿vale? En este punto la SEP pone a la disposición a nosotros los maestros algunas situaciones de el marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión educativa, los perfiles profesionales, criterios e indicadores, los cuales tienen como objetivo presentar los referentes para el acompañamiento al personal antes señalado para conformar lo establecido en lo que es la Ley General de Sistemas para Carreras y Maestros, que ahora se llama USICAM. ¿En qué consiste? Aquí me va a dar las indicaciones, el perfil, el dominio, criterio, indicadores que necesita un maestro para estar dentro del papel que queremos. El papel sería maestro, el papel sería supervisor, el papel sería director. Aquí referimos que debemos de tener unas cualidades específicas y tener unos conocimientos adecuados para poder estar dentro de ese puesto, ya que estos perfiles, indicadores y parámetros son las cuestiones que me da el sistema para poder hacer un examen general de lo que yo puedo ser apto y de lo que yo debo de trabajar. Aquí menciona, el perfil está conformado por dos partes. La primera describe qué se espera del desempeño en las diferentes funciones, a lo que tú debes de saber, cómo lo debes de desarrollar, cómo lo debes de tener a cabo, cómo de tener la situación de la empresa, que en este caso es la escuela, y cómo tienes que tener la situación de lo que vas a trabajar a futuro para organizar toda una gestión educativa. Seguimos con la intención de mostrar una visión global de las buenas prácticas, de las cosas positivas que se deben de hacer frente a un cargo tan grande, porque recordemos que es uno de los cargos demasiado grande estar supervisor, el cargo demasiado grande estar frente a una escuela como director, e incluso ser maestro es un cargo muy pesado y muy especial, con una gran vocación que debes de tener. La segunda parte que describe el perfil de esta situación se especifica en los dominios, criterios e indicadores para las diferentes funciones. Los perfiles profesionales de todas las figuras serán revisadas y ajustadas en caso de ser necesario. En este punto, ¿el perfil qué es? El perfil va a ser la línea de dirección o la línea de licenciatura que tú debes de cumplir para que puedas permanecer en ese puesto. Y los indicadores y dominios van a acabar siendo las cuestiones que tú debes de controlar, de organizar, de crear, de ejecutar para estar dentro de esta función, ¿ok? Cada parte, cada puesto, tanto maestro, supervisor y subdirector, en este caso director, supervisor y maestro, va a tener un dominio específico, va a tener un perfil específico, va a tener una indicación específica, ¿vale? Por lo tanto, tienes que tener conocimientos básicos de lo que ahorita vamos a leer y sobre todo las etapas de la trayectoria que va de tener, porque aquí los menciona. Incluye los saberes básicos para su quehacer en las distintas etapas de su trayectoria profesional y a la vez se dan cuenta de un desempeño posible que se puede llevar a cabo en los logros educativos en México y de excelencia, dirigido al logro de los propósitos objetivos de todos los alumnos en un marco de equidad, inclusión e interculturalidad. Y por ejemplo, aquí tengo el perfil del supervisor y en este dice aquí, inciso A, perfil del supervisor escolar. La supervisión escolar, ¿qué queremos? Debe tener dominios, criterios, indicadores, y aquí están, debe tener 4 situaciones. Aquí están los 4 dominios que debe tener un supervisor. Ejemplo, nos vamos al punto número 3. Una supervisora, un supervisor escolar que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de sus alumnos.
Esto es una parte que el supervisor debe tener. Una mente abierta para que el docente pueda crear una parte práctica, nueva, didáctica. ¿Para qué? Para el funcionamiento adecuado de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Aquí lo está diciendo. Y posteriormente tenemos aquí los perímetros e indicadores. Aquí, de ejemplo, tenemos un indicador que es el 2 y viene sus indicadores. Y viene indicador 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Por ejemplo, en este caso, el dominio, estamos hablando de una cuestión en cuestiones políticas, porque dice: un supervisor escolar que conoce las políticas educativas vigentes y la cultura que se prevalece en los planteles a su cargo para orientar la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Debemos de conocer las partes normativas, las partes de reglas, las partes de acuerdo, las partes de artículos que favorecen a la educación. Por eso dice las políticas vigentes, ¿vale? En este caso, pues actualmente debemos de conocer toda la política vigente, que es de la nueva escuela mexicana. Y aquí los indicadores, que es 2.1, 2.1.1. Entonces, el primer indicador es el 2.1 y de ahí se desglosan 3 más. Y dice el 2.1: comprender el sentido e importancia de las políticas educativas relacionadas con la equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia para orientar procesos de la mejora educativa. Ojo, me dice palabras rebombantes. Recordemos que esas palabras rebombantes, ¿dónde las encontramos? Correcto, las encontramos en el artículo 3. En este artículo 3, recordemos que es el que va a fortalecer la enseñanza, que va a fortalecer la educación. Y ahorita aquí me está dando las indicaciones para que mi perímetro, mi perfil, mi dominio y mi indicador funcione, ¿vale? Entonces el perfil es que conozcas las políticas, y el dominio, aquí lo está diciendo, que tenga un sentido de equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Y el indicador, ya se desglosan 3 indicadores: el 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Ejemplo, nos vamos al punto 2.1.3. Genera estrategias para analizar con el personal de la escuela las disposiciones de políticas educativas y su aplicación en los planteles de acuerdo a su contexto. En este caso, el supervisor, la supervisora escolar debe de realizar partes estratégicas para que todo el personal a su cargo de todas las escuelas conozca estas funciones específicas. Así es como hacemos que funcionen los PPI: perfil, perímetros, parámetros, indicadores y dominios. Así son lo que vamos a trabajar. Por esta función, nosotros como maestros, antes de pasar a otro puesto, pues ya debes de conocer, porque ya los hiciste en un examen de oposición, ya los estudiaste cuando entraste a dar clases, porque ya conoces la normativa, ya conoces la normatividad mínima, ya conoces lo que es ética de valores, ya conoces la parte de la nueva escuela mexicana, ya conoces la parte del artículo 3. Todo eso ya lo conoces. Por lo tanto, cuando asciendes a un puesto, solamente ratificar la información, y después de ratificarla, aplicarla, y después de aplicarla, que los demás la comprendan. Esta es la parte difícil, complicada, en el cual tú tienes que desarrollar este proceso. Aquí tienes otro dominio que dice: conocer los principios de una cultura escolar y la diversidad social, cultural y lingüística presente en los planteles del servicio educativo. Y aquí vienen 4 subdivisiones. De aquí viene el 2.3 y así es como vamos a trabajar. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? En este librito. Este librito, que este es el más importante, tiene el marco de la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar de educación básica. Aquí es donde vamos a encontrar esta
tema, tú lo viste, eran 8 acuerdos que se rigen para que el maestro los conozca y pueda plantearlos dentro de su salón de clases. Llegar puntual, hablar de temas educativos, tener didáctica, de hacer los 200 días lectivos o los 190 días lectivos para enseñanza. Esa es una normativa común. Los acuerdos que llega a tener la SEP son acuerdos con números establecidos en el cual trabaja evaluaciones, periodos de exámenes, periodos de contratación, periodos de vacaciones. Ejemplo, tenemos el acuerdo 140823 en el cual se establece fijamente el nuevo plan y programa de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana. Ojo, acuerdo. Ese acuerdo es el que me va actualmente a regir para que tú conozcas esa nueva escuela mexicana. Por lo tanto, aquí la cuestión de entender y comprender la documentación que tenemos de este lado va a ser importante en algún momento para que tú puedas obtener una plaza. Maestro, me vas a mencionar, es que no quiero ser supervisor. No, pero al final de cuentas debes de considerar los perfiles, parámetros e indicadores que se encuentran dentro de estos documentos porque va por nivel jerárquico. Viene desde maestro, viene desde orientador, viene de asesor metodológico, viene de subdirector escolar, viene de supervisión escolar, viene desglosado este documento. Yo solamente te menciono la parte que nos interesa o que nos compete conocer, el perfil de un supervisor escolar. Con toda la información que te mandé en todas las clases, con toda la información que en algún momento observaste en las diapositivas y viste en los videos anteriores, pues es importante que lo tomes en cuenta para uno, conocer la funcionalidad de cada una de las partes que integra un nivel jerárquico organizacional dentro de la escuela. Y número 2, para que identifiques qué actitudes, qué aptitudes, qué habilidades debes de desarrollar tú como una persona eficiente dentro del sistema o dentro del campo laboral educativo. No solamente un maestro de educación básica de gobierno, sino también un maestro de educación básica particular, porque al final todos nos regimos por la parte educativa, todos nos regimos por la parte del sistema educativo llamado SEP. Es importante que cada año estos lineamientos los revises, los cheques al cambio de la estructura de LUCICAM. Cada año, vuelvo a repetirte, cada año se estructura, cada año se renueva, cada año se visualizan nuevos indicadores, nuevos parámetros. No cambian mucho. Lo que cambia la cuestión general con palabras claves que se van a desarrollar. Esas palabras claves modifican la estructura incluso de algunos indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores son los verbos que van a estructurarse en cada una de esas normativas. Para esto, identifica bien qué componente estructura un indicador, qué estructura identifica una dimensión y qué estructura identifica un dominio. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque en un examen alguna palabra es la palabra clave para identificar la respuesta, e incluso cuando se cambia te da la situación de que estamos hablando o de un dominio o de un parámetro o de un indicador. Por ejemplo, en este perfil, en esta dimensión número 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 se está enfocando directamente en las políticas, como el ejemplo que vamos dando, y en esas políticas vienen diferentes verbos. Por ejemplo, el 2.1.1 es conocer, en el verbo 2.1.2 es identificar, y en el punto 2.1.3 es generar. Con eso vas identificando de qué cambio gradual vas a identificar estos dominios, perímetros e indicadores, ¿vale? Importante que lo cheques, que lo revises, ¿vale? Viene cargado en plataforma para que lo puedas analizar. Cualquier duda, cuestión y demás, vamos a identificarlo con el documento. ¿Ok? Nos vemos. Cualquier duda, estamos a tus órdenes. Nos vemos hasta la próxima.